Bueno, aprendices, muy buenas noches. Teniendo en cuenta la citación a la reunión que teníamos para el día de hoy, a las 7 de la noche, siendo las 7:24 de la noche, 7:25 ya, vamos a dar inicio entonces a la última sesión de emprendimiento que estaba programada para el día de hoy. La idea es que en esta sesión abordemos las dos evidencias faltantes que corresponden a el modelo Canvas y el modelo financiero. Para podernos guiar, vamos a visualizar la guía de aprendizaje, donde vamos a encontrar las orientaciones para el desarrollo de estas evidencias. Bueno, entonces, la evidencia del modelo Canvas dice que es una evidencia que tiene una duración de 24 horas. En esta actividad se va a trabajar de manera grupal, donde se va a desarrollar una herramienta llamada Matriz Canvas, la cual les va a permitir identificar de una manera más clara las características de su emprendimiento, específicamente una idea de negocio. Esta herramienta permite definir y crear un modelo de negocio innovador que se simplifica en cuatro áreas, que es el área de clientes, el área de oferta, infraestructura y viabilidad económica. Para poder desarrollar adecuadamente esta evidencia, hay que visualizar el material de Entendiendo la empresa que se encuentra en el material de formación. Aquí voy a regresar nuevamente al material de formación. Para que podamos visualizar el documento. El documento se llama Entendiendo la empresa. Y tenemos el documento de habilidades para emprender. Son los documentos que vamos a necesitar para hacer estas dos evidencias que hacen falta. Análisis de oportunidades para emprender. En este documento de análisis de oportunidades para emprender es donde vamos a encontrar el modelo Canvas, que es el que nos va a ayudar a desarrollar la idea de negocio que ustedes deben trabajar. La idea es de libre elección. O sea, cada aprendiz con su grupo de trabajo va a determinar cuál es la idea de negocio que quisieran trabajar y a la cual le van a apuntar con el desarrollo de este modelo Canvas. Como les decía, pues entonces vamos a hablar de cuatro áreas, que son el mercado, el entorno macroeconómico, el entorno competitivo y las tendencias, las cuales van a representadas en una figura como un rectángulo dividido en 9 segmentos. Esos 9 segmentos tienen colores distintivos que los representan de acuerdo a las cuatro áreas que hemos mencionado. Entonces, esos segmentos que están ahí de ese modelo Canvas, cuando ustedes descarguen el modelo, que es este mismo, van a encontrar que cada segmento tiene un nombre. Entonces, vamos a encontrar una propuesta de valor aquí en el centro. Aquí al lado derecho vamos a encontrar las relaciones con los clientes, los canales, los segmentos de clientes. Al lado izquierdo vamos a encontrar los socios clave, las actividades clave y los recursos clave. Respecto a la estructura de costos y fuente de ingresos, es la parte final del modelo Canvas y tiene que ver con la parte financiera. A continuación vamos a explicar cada uno de los elementos para que sepan exactamente qué información deben ustedes consignar en este modelo Canvas de su idea de negocio. Entonces, para la propuesta de valor, que es este rectángulo central que está aquí,
Lo que se debe explicar es cuál es el modelo de negocio en el cual ustedes van a trabajar, es decir, a qué se van a dedicar. También deben mencionar cuáles van a ser los productos y o servicios que ustedes van a tener en ese emprendimiento o en ese día de negocio. Y por último, deben especificar cuál va a ser la ventaja competitiva o diferenciadora que van a tener ustedes frente a otros negocios similares o emprendimientos similares. Eso es lo primero que tienen que hacer ahí. Respecto a la parte de relaciones con los clientes, canales y segmentos de clientes, que es lo que tiene que ver con la parte de mercado, en el punto de canales, ustedes deben explicar cuáles van a ser las estrategias que van a llevar a cabo para la distribución de sus productos o servicios. Tengan claro que la distribución se puede dividir en dos tipos de canales, canal directo o canal indirecto. El canal directo es cuando ustedes mismos, a través de su propia empresa o de ustedes como personas naturales, hacen la distribución directa de los productos hacia el cliente o consumidor final. Mientras que el canal indirecto es cuando ustedes hacen uso de intermediarios, es decir, otras personas o empresas que van a ayudarles con la comercialización de sus productos o servicios. Respecto a las estrategias de distribución, pues tienen que explicar específicamente cómo van a hacer el proceso, cómo sería, digamos, la solicitud para iniciar un despacho de un producto, cómo termina o finaliza ese proceso de distribución. Se van a utilizar algún tipo de distribuidor autorizado o empresa de transporte autorizada para poder hacer esa distribución de esos productos. En el caso de los servicios, pues cómo se va a prestar el servicio, específicamente eso es lo que nos piden ahí. Con respecto al tema del canal indirecto, pues como les decía, ya sea por intermedio de otras personas o empresas, también pueden hacer ustedes la venta de sus productos o servicios. Eso depende si el modelo de negocio permite o está concebido para que ustedes hagan esas ventas de manera indirecta. Cuando ustedes usan canales digitales como lo que es en Internet, las redes sociales, esos son canales no presenciales, pero sigue siendo una distribución directa, porque ustedes son los encargados de comercializar los productos sin intermediarios. Respecto al tema de las estrategias de comunicación, que es el otro punto que se debe abordar acá en este elemento, segmento de canales, tienen que hablar de cómo van a hacer ustedes todo el proceso de comunicación. Se van a hacer a través de sitios web, a través de WhatsApp, a través de páginas en redes sociales o de algún tipo de mensajería instantánea, ¿sí? Van a hacer las comunicaciones a sus clientes. Generalmente es lo que hacen la mayoría de las empresas que envían mensajes de texto, las personas se inscriben en una página, autorizan el uso de los datos para que los contacten a través de esos mensajes o a través de correos electrónicos o a través de llamadas al celular. Entonces, esos son los canales que ustedes deben especificar de comunicación que van a tener con sus propios clientes. Respecto a las relaciones con los clientes, lo que deben mencionar es cómo va a ser esa forma de relacionamiento, si lo van a hacer de manera presencial, o sea, lo van a hacer directamente, lo van a hacer de manera automatizada a través de un chatbot o a través de un WhatsApp Business, ¿sí? Una mensajería, a través de correo electrónico, a través de una página de servicio al cliente. Entonces, la idea es identificar cómo van a hacer ustedes ese proceso de relacionamiento con los clientes y cómo los clientes se van a poder poner en contacto con la empresa. Aquí en la parte de segmento de clientes van a encontrar todo lo que tiene que ver con la parte de división del mercado o segmentación del mercado. Es decir, cómo voy yo a distribuir mi mercado frente a lo que van a ser las posibles personas que me interesan a mí como compradores o como clientes. El mercado en general son todas las personas y todos los negocios que puedan estar interesados en mis productos o servicios. Sin embargo, es muy difícil poder explicar cómo deben ser esos clientes. Por esa razón surge la segmentación como una posibilidad para poder entender cómo se deben dividir esos clientes de acuerdo a sus características o atributos. Generalmente hay cuatro tipos de segmentaciones que se manejan aquí. Una es la segmentación geográfica, que es cuando hablamos de la ubicación de las personas, dónde están localizados.
La otra segmentación tiene que ver con la parte de segmentación demográfica, que tiene que ver ya con los atributos o características generales, como lo que son la edad, el género, el estado civil, el estrato socioeconómico, el nivel de estudios, etcétera. Entonces, lo que yo hago es como determinar cuáles son los elementos que voy yo a utilizar para la segmentación y definir unos parámetros. Entonces, generalmente en la edad yo puedo decir, no, vea, yo voy a trabajar con personas que estén entre los 18 y los 45 años, ¿sí? Que estén ubicados en la región de Antioquia o en la región de Cundinamarca o en Tolima o en Ibagué específicamente o en cualquier otra ciudad que ustedes definan, va a ser la segmentación geográfica. Entonces, esa segmentación demográfica adicional a la geográfica me permite también definir unos parámetros para determinar cuáles son esas características o atributos que deben reunir esos posibles clientes para que sean efectivamente clientes de mi negocio. Las otras dos segmentaciones se llaman segmentación psicográfica y segmentación conductual. En la psicográfica estamos hablando desde los gustos y preferencias de las personas. Cada cual de los posibles clientes puede tener gustos o preferencias diferentes o similares. Eso depende de lo que yo esté trabajando como producto o servicio. Entonces hay gente que le gusta, por ejemplo, un sabor de helado. Entonces hay gente que le gusta más el de vainilla que el de chocolate. ¿Sí? Esos de pronto son gustos y preferencias específicos, como hay gente que prefiere la Coca-Cola que la Pepsi o el agua que la gaseosa. Entonces, todo ese tema de gustos y preferencias es lo que se trabaja en la segmentación psicográfica. La idea es determinar cuáles son esos gustos o preferencias que deben tener las personas para poder ser catalogadas como mis posibles clientes. Por último, en la segmentación conductual, debo hablar de los comportamientos de compra de mis clientes. Los comportamientos de compra es cada cuánto compra, si compra por precio, si compra por las características técnicas del producto, si compra por tradición, porque siempre toda la vida en una casa, en la familia compra la misma marca. Entonces, es determinar ese tipo de segmentos conductuales o conductas de compra que lo identifican a él. ¿Sí? Por ejemplo, las personas que hoy en día hablan de cuidarse en la alimentación, de ser más fitness, es una conducta de compra, un comportamiento de compra especificado por ese tema de sentirse más saludables. Entonces, hay gente que compra es porque el producto es saludable y por eso lo consume. No importa si es rico, si es feo, sino que le haga bien a su cuerpo. Eso es lo que van a trabajar ustedes en esta área de mercados. Perfecto. Ya con respecto a lo que tiene que ver con el entorno macroeconómico, hablamos aquí de recursos clave y actividades clave. En los recursos clave van a encontrar todos los aspectos que ustedes deben tener en cuenta para el montaje del negocio. Específicamente es hacer un listado de qué necesitan para hacer el montaje o puesta en marcha del negocio. Entonces, la orientación aquí es que hagan una lista dividida en categorías. Las categorías son solamente cuatro: recursos físicos, recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos financieros. Y dentro de cada una de esas categorías hagan un pequeño listado de qué requieren ustedes para su negocio. Si su negocio, por ejemplo, es una tienda, pues en recursos físicos van a necesitar vitrinas, van a necesitar mesas, sillas, neveras, estanterías. Digamos que pues el local como tal, o el sitio donde se va a colocar la tienda. Eh, bueno, no sé, de algún tipo como de balanzas, pesas, ¿sí? Para poder tomar medidas, para vender productos que se vendan por peso. Eh, bueno, digamos que eso es como lo general que tendrá una tienda. Entonces, esos son como los recursos físicos que se requieren. En recursos humanos, si fuera la tienda, pues si necesito un dependiente, dos dependientes, un domiciliario, entonces mencionar esos recursos humanos. Entonces, digamos, la persona que atiende, el cajero, la persona que hace los domicilios, un mensajero, domiciliario, como quieran llamar, son los recursos humanos que requiero para ese negocio. Ya con respecto a lo que son los recursos tecnológicos, tengo que hablar de qué elementos o equipos tecnológicos requiero. Si necesito un celular para que la persona me escriba por WhatsApp y me haga un pedido, eso puede ser una posibilidad, o una línea telefónica para que me llamen y me contacten y me hagan el domicilio, o también tener un computador. Generalmente, la mayoría de los negocios bien organizados tienen algo que se llama el sistema POS, que es un sistema de venta
que les permite manejar tanto inventarios como el tema de codificación de los productos a través de códigos de barras. Y digamos que esto es una forma organizada de poder tener un buen negocio. Ya con respecto a los recursos financieros, pues es determinar qué tanto capital requieren o si necesitan es inversionistas o necesitan es un socio. Entonces definir cuáles son los recursos financieros que requieren para el montaje del negocio. Esto con respecto a los recursos clave. En las actividades clave lo que hay que hacer es un listado de cuáles son esos elementos importantes que debo cumplir dentro de mi negocio o las actividades puntuales para que mi negocio sea exitoso. Entonces, no sé, inaugurar la tienda o el punto físico, hacer la primera venta del mes o la venta superior a 10 millones. Todos eso son actividades clave o cosas muy puntuales que se deben resaltar. Ya dependiendo de lo que ustedes estén ofreciendo como producto o servicio, y dependiendo también de su modelo de negocio, pues es determinar cuáles consideran ustedes que son sus actividades clave. Mientras que para uno hacer la primera venta es la actividad clave, para otro es hacer la primera campaña promocional o de lanzamiento, o hacer la primera venta fuera de la ciudad o internacional. Digamos que esos son algunos ejemplos de actividades clave que ustedes pueden tener en cuenta. O la inauguración de un segundo punto de venta, esos son actividades clave. En los socios clave lo que van a encontrar es la información referente a lo que son los proveedores, los distribuidores, los aliados estratégicos y los socios del negocio. Aquí hay que tener en cuenta que lo importante es que ustedes hagan un ejercicio a conciencia donde determinen quiénes consideran ustedes que podrían ser esos negocios proveedores, dependiendo de su negocio. Si, por ejemplo, voy a vender prendas de vestir, y voy a confeccionarlas o a fabricarlas, pues obviamente voy a necesitar un proveedor de telas. Entonces, ¿quién va a ser el proveedor de telas? Si Tejicóndor, si Fatextol, si, bueno, no sé, otra marca de otra empresa, bueno, Coltejer no existe, Fabricato tal vez. Entonces, son empresas que van a ser proveedores mías. Yo lo que tengo que colocar es como, de acuerdo a la categoría proveedores, decir cuáles son las empresas o personas que van a ser proveedores míos como negocio. También debo colocar en el listado los distribuidores, es decir, las empresas que me van a ayudar con la distribución del producto. Aquí yo puedo nombrar empresas como Servientrega, como Interrapidísimo, como TCC, Envía, etcétera. Respecto a los socios, pues es colocar los nombres de las personas que van a ser socios míos en el negocio. Pueden ser los mismos compañeros con los que yo haga este ejercicio, el grupo de trabajo, o pueden ser otras personas. También está el tema de los aliados estratégicos. No solamente son los proveedores, los distribuidores, los socios, también hay otros negocios o empresas o personas que pueden ayudarme a mí a desarrollar este emprendimiento o a ponerlo en marcha. Y entonces la idea es nombrar esos famosos aliados estratégicos. Incluso hay empresas que se dedican a ayudar a otras empresas a que puedan ingresar al mercado. Entonces, como que de alguna manera las apadrinan, eso podría ser un aliado estratégico. Ya por último, tenemos la estructura de costos y la fuente de ingresos. En la estructura de costos vamos a encontrar que están todos los costos y gastos que posiblemente pueda tener yo en el montaje y en la puesta ya en marcha o en funcionamiento de mi negocio. Aquí la idea es nombrar cuál es el costo o gasto que voy a tener y colocar un valor estimado o aproximado de lo que voy a gastar en cada una de estas cosas, con cada uno de estos elementos. Eso es básicamente la estructura de costos. Aquí puedo nombrar el arrendamiento, los servicios públicos, el personal que voy a contratar, la maquinaria que voy a comprar, todo lo que sean los activos, los muebles, las estanterías, los computadores que voy a necesitar. Son algunos ejemplos de costos y gastos que puedo relacionar aquí en este cuadrito. Por último, vamos a encontrar la fuente de ingresos, que es explicar cuáles son los productos o servicios que voy a ofrecer como emprendedor, cuál es el precio de venta por unidad que va a tener cada uno de esos productos o servicios, cuáles son las cantidades que voy a vender de cada uno de esos productos o servicios. Y por último, hago una sencilla multiplicación del precio de venta unitario por las cantidades para sacar el precio de venta total por artículo o por categoría. Y al final hago una sumatoria para sacar las ventas totales mensuales que voy a tener con mi emprendimiento. Esto es como para que se hagan una idea de cuál puede ser la cantidad de ingresos que pueden recibir frente a las
a los costos y gastos que van a tener para saber si realmente el negocio les va a dejar algún tipo de utilidad. Esto es algo que es sencillamente de estimar valores, no es más, no hay que hacer ningún tipo de fijación de precios específica, solamente es estimar aproximadamente en cuánto lo piensan vender cada uno de los productos o servicios y colocar la información que les acabo de mencionar para que puedan completar este modelo Canva. Esto es con respecto a esta primera actividad. Hay un ejemplo que les voy a compartir junto con la grabación de la sesión del Canva para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo tengan y lo puedan visualizar. Me está cargando fácilmente, voy a ver si lo puedo. Ya abrió. Este es un ejemplo que les voy a compartir para que lo tengan como modelo a seguir. Se cuenta que aquí hice una propuesta de unidad de negocio. Se elaboró de hacer un negocio que se encargaba de elaborar prendas de vestir infantiles. Eso fue muy específico. Dije que iba a vender camisas, pantalones, blusas, vestidos y faldas. Esos son los productos que voy a tener. Las características que me van a hacer a mí diferenciar de los otros negocios que ofrecen el mismo tipo de prendas de vestir es que yo voy a utilizar materiales de alta calidad con diseños exclusivos y personalizados. Eso es lo que me va a hacer como diferente a los demás negocios. En la parte de canales, pues coloqué que iba a tener un canal directo con punto de venta propio y un canal, bueno, ya que coloqué un canal indirecto a través del sitio web, pero es un canal directo también. Acuérdense que el canal indirecto sería si utilizara un intermediario. Esto podría ser canal indirecto en el caso de que yo utilizara, por ejemplo, un marketplace como Facebook. Ahí sí es un canal indirecto porque no es un canal mío, sino es un canal de Facebook y a través de ese canal, ese intermediario me está ayudando a conseguir más clientes. Voy a tener estrategias de comunicación a través de redes sociales, o sea, voy a crear una página de Facebook, una página de Instagram. La idea es colocar como los nombres de las páginas, tentativos, los nombres que ustedes crean que van a tener esas páginas. Voy a tener un número de WhatsApp corporativo, ahí sería colocar como ese número de WhatsApp y voy a utilizar publicidad gráfica a través de piezas de publicidad tradicionales, volantes, flyers, algunas pancartas o pasacalles. ¿Listo? Respecto a los segmentos de cliente, pues vamos a tener diferentes segmentos para este tipo de prendas de vestir. Dice que son prendas dirigidas a niños y niñas de 6 a 12 años, con niveles de ingresos a partir de los 2 salarios mínimos. Aquí estamos hablando de los papás de esos niños, porque los niños pues obviamente no van a tener esos ingresos, pero sí los papás de esos niños deben ser personas que ganen más de 2 salarios mínimos para que puedan adquirir mis productos. Va a estar dirigido a personas que viven en climas cálidos o templados. Yo aquí puedo agregar ciudades o municipios o departamentos. Les puedo decir que para los municipios de Ibagué, de Girardot, de Melgar, ¿sí? Podrían ser mucho más específicas esas localizaciones. Y dentro de los gustos y preferencias coloqué que fueran niños que gusten de las series animadas porque los diseños que son exclusivos y personalizados están basados en series animadas. También coloqué el tema del relacionamiento. Acá hablé de que es una atención personalizada en el punto de venta y una atención automatizada a través del sitio web. Es decir, las personas a través del sitio web van a hablar con un chatbot que les va a atender sus inquietudes. También voy a tener una línea de atención al cliente 018 000, que es una línea gratuita. Aquí, pues, como es un ejemplo, no coloqué el número, pero normalmente uno coloca el número de esa línea 018 000 y el número del WhatsApp para atención al cliente. Con respecto a los recursos clave, pues acá está una pequeña lista. Coloqué así como a grosso modo o rápidamente en recursos físicos, máquinas de producción textil. Pues aquí tengo que ser mucho más específico, las de máquinas de coser, máquina fileteadora, ¿sí? Collarín, etcétera. Acá hablo de obviamente un taller o un lugar físico, un local, también de estanterías. En los recursos humanos coloqué voy a tener impulsadoras, vendedoras y operarios de confección. En los tecnológicos hablé de un software de diseño para hacer los diseños de esos estampados personalizados, un software contable y computadores. En la parte financiera hablé de un crédito o préstamo bancario o de poder hacer ingresar inversionistas a mi negocio.
Respecto a las actividades clave, como les decía, son como eventos importantes o fechas especiales que yo logre dentro del desarrollo del emprendimiento. Aquí habla que las actividades clave es la negociación de un canal, perdón, de un punto de venta propio, hacer la primera campaña de lanzamiento del producto o de la empresa y un plan promocional para los 2 primeros meses de venta. Esas serían las actividades clave que yo consideraría para este tipo de emprendimiento. Aquí ustedes lo pueden variar como gusten. Ustedes son libres de escoger cuáles se consideran sean las actividades clave para su negocio o emprendimiento. Respecto a los socios clave, como les decía, aquí estoy colocando los proveedores con sus nombres. Yo que dije que Tejicóndor y Acrytex iban a proveerme el tema de las telas y en los elementos para estampar. Los distribuidores iban a ser coordinador y servientrega. Los socios van a ser unas personas que yo determiné, que en este caso son Carlos Pérez, Catalina Gómez y Luis Ernesto Díaz. Que los aliados estratégicos van a ser Singer y Patextol. Singer, pues el que es la marca, una de las marcas líderes en máquinas de coser. Y Fatextol, pues es una empresa de textiles acá en la región. Los inversionistas, pues no coloqué nombres, pero podría yo colocar un inversionista, alguien reconocido, Carlos Slim, una persona reconocida de pronto en el ámbito comercial o en el ámbito empresarial, puede ser un Ardila Lule, qué sé yo, personas que de pronto puedan ayudar a impulsar este emprendimiento. Ahí es colocar los nombres de esas personas. En las estructuras de costos, como mencioné, pues es colocar los costos. Yo aquí coloqué que los operarios de confección, que me costaban 5.200.000 al mes, que la maquinaria que iba a comprar era una maquinaria que en total sumaba 25 millones mensuales, que entre insumos y materiales iba a requerir inicialmente de 5 millones de pesos, que en los gastos de servicios públicos voy a tener 900.000 pesos en servicios públicos mensuales, tanto en luz, agua, internet y gas. También está el tema de la publicidad. Entonces, en la publicidad determiné que iba a gastar 1 millón de pesos mensual en publicidad. Las comisiones van a ser de 2 millones de pesos al mes para mis vendedores. Esos son gastos que va a tener la empresa. Podría fácilmente haber anexado aquí el arriendo del local o el taller que lo mencioné. Un arriendo de 1.200.000, 1.500.000 pesos mensuales. Y eso sería como un ejemplo de las estructuras de costos. Frente a los fuentes de ingresos, vamos a tener los productos, que son las camisas, los pantalones, las blusas, las faldas, los vestidos, con unidades para vender y van a tener un precio de venta unitario. Pues aquí sí, digamos, no lo coloqué, pero la idea es que ustedes sí lo hagan, sí coloquen ese precio de venta unitario. Si vamos a vender 4 millones mensuales de camisas a 80.000 pesos, pero a 80 unidades, eso da una razón de 50.000 pesos por camisa. Si voy a vender 4.500.000 en pantalones y voy a vender 50 unidades, cada pantalón me vale 90.000 pesos. Las blusas son blusas de 40.000 pesos para un total de 40 unidades mensuales, eso me da 1.600.000. Las faldas van a ser 2.250.000 para 50 unidades. Eso me da un valor aproximado de 45.000 pesos por unidad. Y en los vestidos voy a vender 60 unidades al mes para un total de 6 millones. Esto quiere decir que cada vestido vale 100.000 pesos. Al final, ¿qué hago? Saco cada venta total por producto y al final hago la venta mensual total de todos los productos de mi negocio. Esto es más o menos lo que les estoy pidiendo que ustedes realicen y que tengan en cuenta para la presentación de esta actividad. Esto es más o menos un ejemplo. La idea es hacerle también una portada y que ustedes puedan colocar ahí la información de su equipo de trabajo, su número de ficha y programa. ¿Listo? Esto con respecto a la primera actividad, que es el modelo Canvas. La segunda actividad, que es el modelo financiero, está aquí en temas de entendimiento de la empresa. Aquí van a encontrar temas importantes sobre el modelo financiero, entre eso lo que son los recursos financieros. La idea es que ustedes puedan visualizar este material con anterioridad para que ustedes no vayan a tener inconvenientes con el desarrollo de este ejercicio. Sin embargo, también he realizado una especie de modelo financiero
Y para que ustedes lo tengan, financiero, como un modelo de ejemplo. Aquí queda ahora el documento. Bueno, este es un trabajo que me presentaron. Este creo que ese es el documento original. Este es otro documento que me presentaron. Este es el documento que yo les preparé para que ustedes se puedan guiar. Si revisamos la guía de aprendizaje, la guía nos pide que hagamos para este último trabajo un documento que conste de 5 puntos. Primero deben construir el presupuesto de ventas, en el cual se identifiquen los precios de venta unitarios, la cantidad de unidades vendidas, los costos fijos y variables, y definan el margen de contribución por producto y la venta total. El segundo punto del trabajo debe llevar un presupuesto de personal, donde ustedes planteen cuál es la cantidad de personal que los va a apoyar en el emprendimiento, específicamente los cargos que van a tener dentro de la empresa, cuáles van a ser los salarios devengados por cada uno de esos cargos, hacer un pequeño cálculo de las prestaciones sociales y finalmente sacar un total de lo que es el presupuesto de personal de la empresa. El tercer punto es una estimación de activos fijos que van a ser necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento. Hacer un listado de qué requieren. Esto ya prácticamente lo sacan ustedes desde los mismos recursos físicos del modelo Canvas. También está como cuarto punto definir el capital inicial que va a requerir para iniciar actividades y determinar cuál es el origen de esos recursos, si va a ser capital propio, si va a ser de inversionistas externos, si va a ser a través de fuentes de financiamiento como créditos o algún tipo de préstamo, subsidios, entre otros. Por último, la guía de aprendizaje nos pide que con esta información de estos 4 puntos se construyan los diferentes estados financieros como son el flujo de caja y el balance inicial del emprendimiento. Sin embargo, teniendo en cuenta que no todos tienen los conocimientos para desarrollar un flujo de caja y un balance inicial, he decidido modificar este estado financiero por algo más sencillo que se llama el flujo de efectivo. Eso es lo que ustedes tienen que elaborar en este último punto. Como les decía, entonces tengo acá un modelo de ejemplo donde he consolidado la mayoría de la información. La idea es que ustedes lo puedan usar como una guía o lo puedan usar y modificarlo a su gusto para la presentación de esta última evidencia. Entonces, basándonos en la idea que ustedes están trabajando desde el modelo Canvas, la idea es darle un poquito más de estructura, más de soporte desde la parte financiera, pues haciendo un poquito de investigación de cuáles son esos valores que voy a requerir para mi negocio y determinar si ese negocio es viable financieramente o no. Por esa razón, entonces, en el primer punto tenemos un presupuesto de costos. Estos costos se dividen en costos fijos y costos variables. Los costos fijos, como lo dice su mismo nombre, son costos que se mantienen iguales sin importar el nivel de ventas de la empresa. ¿Sí? Si vendo más o vendo menos, siempre voy a pagar el mismo valor. En este caso, pues el arriendo del local es un costo fijo. Pues, sin importar si vendo más o vendo menos, el arriendo no me va a cambiar. Siempre voy a pagar el mismo canon de arrendamiento, la misma mensualidad. Respecto a la nómina es la misma situación. La nómina de empleados pues se mantiene estable sin importar si aumentan o disminuyen las ventas. Esto con respecto a lo que son empleos pues que hacen parte como de la parte de lo que es el segmento operativo del negocio. O sea, por ejemplo, los operarios de confección o en este caso yo hice un ejercicio con una venta de comidas, específicamente con un negocio de empanadas donde yo decía que voy a tener 2 empleados y 2 empleados a un salario mínimo actual son 1.300.000 por cada uno. O sea que en total voy a tener 2.600.000 en empleados. ¿Listo? Adicionalmente, tengo unos costos variables. Los costos variables ya basándonos en el nombre, pues sabemos que van a variar. Estos sí varían de acuerdo a las ventas.
Las ventas suben o las ventas bajan, los costos van a variar. No es lo mismo los costos para hacer 3.000 empanadas que los costos para hacer solamente 1.000, ¿cierto? Van a necesitar menos cantidad de insumos o materiales. Por esa razón, son variables. Entonces aquí, si ustedes miran, son algunos de los insumos que se requieren para elaborar una empanada. Harina de maíz, papa, margarina, cebolla, tomillo y laurel, carne, pollo, sal. Esto teniendo en cuenta que va a tener dos tipos de productos que lo relaciono aquí como en mi tabla de presupuesto de ventas, donde voy a decir, voy a vender las empanadas de carne y las empanadas de pollo, unas a 3.000 pesos, otras a 2.500. Las cantidades a vender por cada producto son de 1.500, o sea, un total de 3.000 por los dos productos. Y voy a tener unas ventas totales aproximadamente en el mes de 4.500.000 y unas ventas de 3.750.000 en las empanadas de pollo, para un total de 8.250.000 pesos. Esto es básicamente lo que corresponde al primer punto, más el tema de los gastos. Los gastos se dividen en tres categorías. Tenemos gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros. En los gastos de administración van a encontrar ustedes lo que son los servicios públicos, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Si voy a tener un auxiliar contable o administrativo, lo tengo que nombrar ahí. Si voy a tener un administrador, un gerente, también lo tengo que relacionar ahí. Todo lo que es el tema de papelería y útiles de oficina o elementos de oficina, entonces también se colocan en gastos de administración. Algún tipo de seguros también podría colocarse ahí. Con respecto a los gastos de ventas, pues yo menciono la publicidad, pero hay muchas otras cosas, como por ejemplo el sueldo de los vendedores o las comisiones de los vendedores o los gastos de transporte o todo lo que tiene que ver con las pautas publicitarias, también lo que tiene que ver con gastos de representación, todo lo que tiene que ver con transporte, empaque y embalaje. Todos esos son elementos del área de ventas. O sea, todo lo que tiene que ver con el área de ventas o con el área comercial de la empresa, lo debo relacionar como un gasto de ventas. Por último, los gastos financieros, que son, digamos, unos gastos en los que uno incurre por manejar cuentas o productos financieros acá en Colombia. Nosotros tenemos un impuesto que es el 4 por mil. Generalmente se lo cobran a uno por las transacciones que superen más de 16 millones de pesos largos por cuenta de ahorro, si tengo la cuenta exenta. Si no tengo la cuenta exenta, por cada retiro o cantidad de dinero que yo saque de mi cuenta, voy a tener que pagar un impuesto de 4 por mil. Listo, también tenemos cuotas de manejo en tarjetas débito, en tarjetas crédito, las mismas cuentas tienen cuota de manejo. También está el tema de las chequeras, todos esos son gastos financieros. Los intereses que pagamos de los créditos son gastos financieros. Entonces, la idea es colocar toda la mayor cantidad de gastos financieros que ustedes puedan tener. ¿Para qué esa información? Para que al final podamos sacar el margen de utilidad, o lo que también se llama margen de contribución. ¿Cómo lo saqué yo acá? Pues tomé las ventas totales, que fueron 8.250.000, le resté los costos totales que fueron 3.403.500 y los gastos totales que fueron 1.160.000 pesos. Eso me dio como resultado que voy a tener un margen de utilidad o contribución mensual de 3.686.500 pesos. Ahí ya abordé el primer punto del trabajo. Con respecto al segundo punto, viene el ejercicio de el personal. Yo hice un cuadro para facilitarles un poquito este ejercicio, donde ustedes van a tener aquí que colocar el listado del personal requerido y las cantidades de ese personal. Voy a hacer un ejercicio con una sola persona en un cargo, que es este que está sin resaltar, y el que está resaltado en amarillo es un ejercicio cuando tengo dos personas, para que vean cómo se debe hacer. Entonces, si voy a tener un operario o una persona que me ayude a elaborar las empanadas, le voy a pagar 1.300.000 de salario base a la persona. Todas las personas en Colombia que trabajen por menos de dos salarios mínimos o por debajo de 2.600.000 tienen derecho a un auxilio de transporte de 162.000 pesos mensuales. Entonces aquí coloco ese auxilio de transporte porque la persona no devenga más de dos salarios mínimos. El total de vengados sería la suma del salario base más el auxilio de transporte para un total de 1.462.000 pesos. A este valor de 1.462.000 no le hago las deducciones, se las hago es al salario base.
sea, sin tener en cuenta el auxilio de transporte. ¿Cuáles son las deducciones que tiene por ley? Pues se le debe hacer la deducción de salud y de pensión, que corresponde el 4% para el empleado. Eso se le quita a la persona por estar vinculada a una empresa. En este caso, a 1.300.000 por el 4% son 52.000 pesos. Como la pensión es el mismo valor, pues se coloca exactamente este mismo dato. En el caso de que la persona devengue más de cuatro salarios mínimos, es decir, más de 5.200.000, se le debe hacer un descuento del 1% adicional, que es lo que se considera el Fondo de Solidaridad Pensional. El neto a pagar vendría entonces de el total de vengado menos todas las deducciones para que me dé este resultado. En este caso, pues como no hay sino dos deducciones, pues vamos a tener un neto a pagar de 1.358.000 pesos. Es decir, una persona que se gana un salario mínimo, realmente se le paga por mes 1.358.000 pesos. ¿Qué sucede entonces cuando son dos personas? Pues yo hago el mismo ejercicio, que está acá en amarillo, hago los cálculos para una sola persona y al final multiplico por la cantidad de personas que están en ese cargo. Si son dos, pues por dos, si son cinco, por cinco, si son tres, por tres, y así sucesivamente. ¿Listo? Si tengo personas, vean, aquí les dejo un ejemplo, cuando alguien se gana más de 5.200.000 pesos. Este señor lo puse con 5.500.000, hace las deducciones de salud y pensión, pero también toca hacer la deducción del Fondo de Solidaridad Pensional. También hice un ejercicio con una persona que trabaje medio tiempo, pues obviamente se le paga medio salario, se le paga medio auxilio de transporte. La salud y la pensión que se les cuenta también es acorde pues con lo que se gana la persona realmente. Y pues este sería el neto a pagar por una persona que trabaja medio tiempo. Entonces, digamos, traté de dejar varios ejemplos. Este cuadrito está formulado de forma tal que usted solamente es modificar acá en cantidad y en salario base. Y él automáticamente hace todos los cálculos que ustedes requieran para dejar listo este presupuesto de personal. Continuando con el ejercicio, sigue la estimación de los activos fijos. Aquí hablo son solamente las maquinarias, los equipos y los elementos físicos que requiero para poder ejercer mi actividad económica. En este caso, pues vender empanadas. Entonces, ¿qué necesito yo para poder hacer unas empanadas? Pues necesito una paila donde las voy a fritar, necesito una estufa, obviamente para poder poner esa paila a calentar, una nevera para guardar las empanadas cuando ya las, digamos, las organice y las tenga listas allí ya para fritarlas, una vitrina para exhibir la mercancía, una balanza para tomar las medidas de los ingredientes, voy a necesitar mesas y sillas para que las personas se puedan sentar en mi local y sentarse a comer ahí con tranquilidad. Obviamente un molde para hacer las empanadas. En este caso pues coloqué 4 moldes y al menos una caja registradora, ¿sí? Para poder dar las cuentas. Todo tiene de a uno en cantidad. Quiere decir que el valor unitario que le coloqué se multiplica por la cantidad y me da el mismo valor unitario. Pero los que tienen varias cantidades, como lo que son las mesas, las sillas y los moldes, pues obviamente, ¿qué tengo que hacer? Tomar el valor unitario que está acá, multiplicarlo por la cantidad y eso me da el valor total. En este caso, si voy a tener estos son sillas que me cuesta cada una silla más de 26.000 pesos, por un total de 12 sillas que necesito, eso me da 312.000 pesos. Veanlo acá. Ese es el valor que voy a necesitar colocar en valor total. Al final lo que hago es hacer la sumatoria de solo la columna de valor total, que es la que me interesa para conocer cuál es la cantidad de activos fijos que voy a necesitar para mi negocio. Esto con respecto al tercer punto del trabajo, ya llegamos al cuarto punto. El cuarto punto pues es lo que tiene que ver con el capital inicial. Aquí, como les decía, hay que determinar qué dinero se requiere y cuál va a ser la fuente de ese dinero o cuál es el origen de ese dinero. En este caso hablé de que yo tenía unos ahorros de 2 millones de pesos para este negocio y que voy a necesitar un préstamo bancario de 8 millones de pesos para un total de 10 millones. Pero ¿de dónde salieron esos totales o de dónde salió ese total de 10 millones? Sale de los presupuestos anteriores. Si ustedes empiezan a analizar todo el total de costos, fueron 3.403.500.
más todos los gastos que fueron 1.160.000 pesos. Eso me da 4.563.500 por ahora. Todo lo que es la nómina de personal, pues en este caso yo trabajé con este número de dos empleados, serían 2.716.000 pesos. Más también lo que es la estimación de los activos fijos, que en este caso fueron de 1.597.000 pesos. Eso en total me dio una suma de aproximadamente 8.876.500, o lo que podría decir yo, un redondeo a 9 millones de pesos. Sin embargo, uno generalmente debe proveer un 10% más o menos de un valor adicional para lo que se llaman los imprevistos. Eso quiere decir que si tengo 9 millones de pesos para la inversión inicial, el 10% adicional me lleva a los 9.900.000 pesos. Para redondear cifras, yo por eso lo llevé a 10 millones. Y dije, bueno, voy a pedir 10 millones en total entre los ahorros y el préstamo bancario, pero resulta que el préstamo que me hace un banco o una entidad financiera pues tiene un costo, y ese costo está dado por los intereses del préstamo. Entonces, lo que yo hice acá fue utilizar una fórmula que se llama la fórmula de pago, así se llama, fórmula de pago, para poder determinar cuál es el valor de la cuota que tengo que pagar por ese crédito que estoy solicitando para poder llevar a cabo mi emprendimiento. Cuando entro a la fórmula me pide tres datos primordiales. Uno, la tasa de interés. Es decir, qué tasa de interés me van a cobrar a mí por ese crédito. Dos, el plazo. En este caso, pues estoy hablando de meses. Entonces van a ser 36 meses o lo que es equivalente a 3 años. Como el número de periodos es mensual, pues la tasa también tiene que ser mensual. Sí, deben estar en las mismas unidades de tiempo. Si la tasa fuera anual, tendría que trabajar el número de periodos también por año. ¿Sí? Esto siempre debe estar en el mismo periodo de tiempo, o meses, o años, o bimestres, o semestres, o etcétera. Y por último, ¿cuál es el valor que voy a pedir prestado? Para que la fórmula me dé valor positivo, debo colocarle aquí un menos antes. Si no coloco ese menos, me va a dar un valor negativo de cuota. ¿Sí? Pero ya es como por tema de presentación que tengan eso en cuenta. Cuando hago el cálculo, dice que por 8 millones de pesos a 36 meses, a una tasa del 1.4% mensual, voy a tener que pagar una cuota de 284.426 pesos, 16 centavos, sin seguros. En el caso de que no tenga seguros, pues yo aproximé la cuota a 285.000 pesos y la coloqué así. Sin embargo, puede ser que sí requiera seguros, entonces debo adicionar ese valor de cuota, el valor de los seguros mensuales. Eso es lo que hace normalmente un banco. Y así es como normalmente se liquida o se calcula el valor de una cuota de un crédito. ¿Listo? Finalmente, tenemos el famoso flujo de efectivo. Ese flujo de efectivo es un cuadro sencillo, ya como ustedes lo están viendo en pantalla, donde vamos a colocar los ingresos del negocio y debo proyectarlo al menos a 3 meses. Por eso hablan de mes uno, mes 2 y mes 3. Está proyectado a 3 meses. En el mes uno las ventas van a ser de 8.250.000, en el mes 2 del mismo valor y así sucesivamente. ¿De dónde saqué ese dato? De la primera hoja o la primera parte, donde está mi presupuesto de ventas y dije, oye, en total voy a vender 8.250.000 pesos. ¿Listo? De ahí sale. El capital inicial, como es para poder iniciar con la inversión, iniciar con el negocio, pues solamente lo invierto en el mes uno. Y ese capital inicial es lo que calculé acá en el presupuesto número 4 o presupuesto de capital inicial. Entonces dije, oiga, necesito un capital inicial de 10 millones de pesos. Vean, total, 10 millones, ese valor lo traigo acá. No coloco nada en el mes 2 ni en el mes 3 porque la inversión generalmente se hace una única vez, a menos de que yo tenga de pronto pensado hacer una ampliación o la puesta en marcha de un nuevo local, ahí tendría que hablar de una segunda inversión o hasta una tercera inversión. Sí, las remodelaciones y todo esto también serían parte de esas inversiones. Sin embargo, pues para este ejercicio, los primeros 3 meses no va a tener sino la inversión inicial.
¿Qué hago entonces? Saco el total de los ingresos. El total de los ingresos es la suma de las ventas más el capital inicial del mes uno y las solas ventas del mes 2 y mes 3 porque no hay capital inicial en ellas. Entonces el valor prácticamente pasa acá derecho. Los egresos están tomados también de los presupuestos anteriores. ¿Qué son los egresos? Pues tenemos los costos del primer presupuesto o la hoja uno, tenemos los gastos y tenemos la nómina de personal, los activos y el valor de la cuota del crédito. Entonces recuerden, estos costos y gastos vienen de la página uno o de la primera página de este documento. 3.403.500 y 1.160.000 deben estar acá en la hoja 5. 3.403.500 y 1.160.000. Luego lo que tiene que ver con el personal, aquí sí tengo que ir a la hoja 2. La hoja 2, pues aquí tengo este valor para dos personas, que son 2.716.000 pesos. Entonces, vengo y lo busco eh, acá en la hoja 5 para decir, bueno, 2.716.000, ese es el valor de la nómina, perfecto. Luego voy a traer el valor de los activos. Los activos sucede lo mismo que con la inversión inicial o el capital inicial. Solo se colocan una primera vez porque es cuando yo compro los activos, o sea, la maquinaria, los equipos y todo lo que requiero para poder llevar a cabo mi emprendimiento, los compro la primera vez o el primer mes. Ya de en adelante no los vuelvo a comprar porque se supone que ya con esos mismos equipos sigo funcionando el resto de meses. Solo como yo les decía, cuando haya una reinversión, ya sea por una apertura de un segundo punto de venta o una ampliación del negocio o porque van a hacer una nueva colección, sea por el motivo que sea, igual hay que colocar esos activos, pero solo en el primer mes, ¿sí? Y ahí en adelante no se coloca nada, a menos de que más adelante usted tenga presupuestado hacer otro tipo de inversiones, pues ahí sí tendría que hacer ese ejercicio de colocarlo más adelante. Y pues ya no la proyección no sería 3 meses, sino podría ser a 6 meses, 9 meses o incluso hasta un año. Luego viene el tema del crédito. El crédito sí se paga todos los meses. Cuando yo calculé la cuota del crédito acá, esta es la cuota mensual. Por eso cada mes debo descontar el valor del crédito. Finalmente, ¿qué hago? Sumo todos los egresos, que en este caso los tengo todos acá marcados como en naranja. Entonces dije, bueno, después de sumar todo esto me da para el primer mes 9.161.500, para el segundo mes me da 7.564.500 y el tercer mes es igual. Pues aquí fue porque yo no hice ningún cambio ni ningún ajuste en estos costos y gastos, todos son iguales todos los meses, digamos. Pero si ustedes lo hicieron a conciencia, pues van a ver cosas que se diferencian o se usan. En un mes sí y en otro mes no. Entonces hay que tener en cuenta eso. El cálculo del crédito, entonces, es este ejercicio que yo hice acá, esta formulita que está acá, y lo aproximé, pues, o lo redondeé al valor numérico más cercano, que sería 285.000 pesos. Ahí ese es el valor entero más cercano que tengo del cálculo de la cuota que hice. Esto sí se registra todos los meses porque uno paga el crédito mensual durante N cantidad de meses. Si usted lo saca un año, pues son 12 meses. Si lo saca a 3 años, son 36 meses y se lo saca a 5 años son 60 meses. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues tendría que pagar durante toda esa cantidad de meses esa misma cuota. Esto teniendo en cuenta que es un crédito de cuota fija. Por último, pues saco el total de egresos nomás, o sea, todo lo que eran costos, gastos, personal, activos y crédito, lo coloco acá. Y por último, hago el flujo de efectivo, que es coger el total de los ingresos menos el total de los egresos para que me dé un resultado. Lo mismo sucede con el mes 2 y el mes 3. Pues aquí se ve una diferencia y es por el hecho de que acá había 10 millones de capital inicial y pues eso hizo que fuera más grande el resultado. Pero finalmente pues el negocio está generando, así sean 685.500 pesos mensuales de efectivo, que ese efectivo finalmente es para el dueño del negocio, no es para invertir nuevamente a menos de que se tenga un plan de inversión con anterioridad. Y pues esto sería todo para este último ejercicio que es el modelo financiero. Este formato también se los voy a anexar, así como les dije que les iba a anexar el del modelo Canvas, junto con la grabación de la sesión para que ustedes puedan visualizarlo, revisarlo y de alguna manera pues
poder trabajarlo adecuadamente y tener la menos cantidad de errores posibles. Siendo las 8:18 de la noche, casi 8:20 de la noche, pues doy por terminada esta sesión, esta última sesión. Me hubiera gustado poder contar con algunos aprendices para poder interactuar, poder hablar con ellos, despejar algunas de sus dudas e inquietudes. Pues, sin embargo, pues acá queda la grabación de la sesión para que los aprendices puedan usarla como referencia para el desarrollo de las actividades. Tengan en cuenta que estas actividades, como son dos, pues se tienen que presentar eh, de manera grupal. La idea es que los grupos sean de mínimo dos personas, máximo cinco. Se presenta por las personas que están dentro de la misma ficha. En este caso, pues estamos hablando de los que hacen parte de ATSO, como los que hacen parte de servicios y operaciones microfinancieras, pues ellos tienen que presentarse por aparte. Recuerden que había dos fichas convocadas. La idea era que esas dos fichas, que fueron las que estuvieron la semana pasada en sesión conmigo, puedan tener la orientación que requieren para el desarrollo de estas evidencias y pues obviamente puedan lograr aprobar la competencia sin mayores dificultades. El plazo máximo para la entrega de esta evidencia, teniendo en cuenta que como estamos finalizando prácticamente el año, la idea es que ustedes pues dentro de 8 días hagan la entrega de las evidencias o por tardar máximo hasta el 20 de noviembre para la entrega de las evidencias, teniendo en cuenta que algunos grupos ya finalizan etapa, otros finalizan etapa lectiva, unos finalizan etapa de proyecto. Entonces, para evitar más inconvenientes, la idea es que por tardar máximo el 20 de noviembre ustedes tengan cargadas estas evidencias en la plataforma y así poder calificarles todo antes de diciembre. Porque en diciembre pues ya no vamos a tener, digamos que disponibilidad de algunos instructores contratistas porque ya van terminando sus contratos y porque ya se están haciendo las actividades de cierre de año académico y pues eso conlleva una serie de procesos adicionales. Por esas razones que la idea es que no se pasen del mes de noviembre, específicamente del 20 de noviembre, para la entrega de estas dos evidencias. No siendo más por el día de hoy, pues les dejo la grabación de la sesión, se las voy a publicar posteriormente ahí directamente en la plataforma, así como se les publicó el anuncio de la sesión en línea para que participaran en ella. Se publicó desde el día viernes. La idea era que contar con ustedes para la sesión y poderlos orientar al respecto. Sin embargo, pues se deja la grabación de la sesión con las orientaciones de las actividades a realizar y que deben cargar a la plataforma. No siendo más por esta noche, les deseo éxitos en sus estudios y quedo atento a cualquier inquietud que puedan tener frente al desarrollo de estas evidencias. Hasta luego.